Bendiciones, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es juzgando sin argumentos. Estar tomando como base lo que es el libro de Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 2, el cual nos relata y nos habla de la importancia de no juzgar a los demás. Y cuando nosotros juzgamos, reconocer y entender cuáles son nuestras faltas. Y algo que pasa muy a menudo es de que nosotros ponemos en una balanza nuestras cualidades y los defectos de los demás. Y a veces creemos de que nuestras cualidades pesan más que los defectos de los demás. Pero la realidad es que debemos de poner en una balanza nuestras cualidades y nuestros defectos. Y nos vamos a dar cuenta de que la balanza va a inclinar más a nuestros defectos que nuestras cualidades. Así que vamos a mirar la palabra Romanos 2, del 1 al 2, lo cual dice lo siguiente. Por lo cual eres inexcusable. Dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dos versículos interesantes. Y uno de los versículos dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Qué es inexcusable? Cuando no tienes excusa. No tienes excusa de hacer lo que haces. O no tenemos excusa de hacer lo que hacemos. Cuando comenzamos a juzgar a los demás y haciendo lo mismo que ellos hacen. Así que si vamos a lo que es el contexto de este texto, vemos de que dice la palabra que no debemos juzgar a los demás. De que debemos de aprender a analizarnos, a estudiarnos primero nosotros. No significa de que si tú te crees perfecto en tu caminar, tú te crees santo en tu caminar, te da derecho de juzgar a alguien más. Eso no quiere decir la palabra. La palabra está diciendo de que quiénes somos aquellos que juzgamos, aquellas personas que practican X o Y cosa. Y nosotros muchas veces también la practicamos. Pero porque no hacemos o porque nadie conoce o porque nadie ve o a nadie le consta de que nosotros hacemos lo mismo que ellos hacen. Nos creemos santos, más santos que las personas que hacen las cosas abiertamente. Y voy a dar ciertos ejemplos. En las iglesias muchas veces se condena lo que es la fornicación, se condena lo que es eh, el tener relaciones antes del matrimonio, se condenan muchas cosas. Pero cuando tú eres casado, cuando tú tienes una familia, tienes un matrimonio, y tú comienzas a tomar una postura en contra de aquellos que están en fornicación, en contra de aquellos de que no están haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, pero tú eres una persona de que le es desleal a tu esposa, tú eres una persona de que caes en el adulterio constantemente, donde caes presa de tus propios deseos, donde miras cosas incorrectas, miras cosas indebidas. Entonces tú estás haciendo literalmente lo mismo que aquella otra persona. Pero como a ti nadie te ve, como a ti nadie te juzga por tu pecado, ¿por qué? Porque es un pecado escondido. En cambio, las otras personas de que tienen relaciones abiertas, lo hacen abiertamente. Está en fornicación de manera abierta. Entonces tú te sientes con los argumentos para poder juzgar a cada persona solo porque tú estás casado en el matrimonio, pero tú estás haciendo cosas iguales o peores que ellos. Y este es el mal que pasa muy a menudo en nuestras congregaciones. Ponemos en balanza todas nuestras cualidades. Ponemos en balanza todo lo que hacemos para Dios. Ponemos en balanza todo el servicio hacia Dios. Y comenzamos a poner en el otro lado de la balanza los defectos de los demás, las cosas incorrectas que los demás hacen. Y comenzamos a creer de que pesa más nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos, pesa más nuestro servicio a Dios que los defectos o pecados de los demás. Cuando lo que debemos de hacer en realidad es poner en una balanza nuestros defectos, nuestro mal comportamiento, las cosas incorrectas que hacemos,
las cosas indebidas que hacemos, las cosas de que hacemos que van contrario a la palabra y poner en otro lado la balanza nuestras cualidades. Y lastimosamente nos daremos cuenta de que pesan más nuestros defectos, pesan más nuestras cosas malas e incorrectas que hacemos que las buenas y nuestras cualidades. Y es aquí donde hemos de entender de que solamente la misericordia de Dios es que nos hace ver santos ante Él. Solamente la gracia de Dios sobre nosotros nos hace ver santos ante los ojos de Dios. Pero debemos de tener cuidado de juzgar a los demás sin argumentos. Y cuando hablo sin argumentos, estoy diciendo de que cuando tienes argumentos debes de hacerlo. Tampoco digo eso. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es de que muchas veces pasamos juzgando a alguien por su mal comportamiento, pero no nos analizamos nosotros mismos, no nos miramos al espejo y miramos nuestros defectos, porque el espejo no nos va a engañar, el espejo va a mostrar en verdad lo que está frente a nosotros. El espejo siempre va a mostrar la realidad de lo que está, de lo que en verdad somos. Y Dios es aquel de que pone en nosotros el deseo o el querer de cambiar. Pero nosotros muchas veces nos cegamos, muchas veces estamos más enfocados en las cosas extraordinarias que hacemos que en las cosas incorrectas que hemos de cambiar. Y para que nosotros podamos poder pasar a otro nivel, sea en lo espiritual, sea en lo personal, debemos de analizarnos constantemente. Debemos de ponernos a cuenta constantemente con Dios. Y cuando tú te das cuenta de que eres imperfecto, tú te das cuenta de que tienes muchas imperfecciones, que tienes muchas cosas que trabajar, muy poco tiempo te va a dar, o nos va a dar, mejor dicho, de mirarle la paja al hermano, porque vamos a estar tan ocupados sacando la viga de nuestro ojo, que no vamos a tener mucho tiempo, o no vamos a tener tiempo, mejor dicho, ni argumentos para juzgar a los demás. Porque todos pecamos de diferente manera. Pero el problema está aquí, porque no estoy defendiendo o no quiero defender. Mi intención tampoco es defender el mal comportamiento de los demás. Cada quien va a dar cuenta de sus acciones. Cada quien va a dar cuenta de sus malos actos. Cada quien va a dar cuenta a Dios de su caminar. Cada quien va a dar cuenta del fruto de sus obras. Pero lo que no debemos hacer es juzgar a alguien más. Porque Dios nos llamó a juzgar. Dios nos llamó a levantar al caído. Dios nos llamó a dar vida, a dar fe, a dar esperanza al que no la tiene. Pero cuando tú comienzas a juzgar a aquel que cayó, en vez de extenderle la mano, en vez de levantarle, en vez de darle tu apoyo, tú lo que estás haciendo es ayudando a que el hermano que cayó se hunda más. Y es aquí donde debemos de aprender y entender que hay ocasiones donde hacemos cosas incorrectas. Pero como ponemos en diferentes filtros, por decir así, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas peores, las cosas que no tienen perdón. Y como nosotros lo que hacemos está en el filtro de las cosas malas, pero no están en las cosas peores, en las cosas que no tienen perdón, entonces nos creemos más justos o más santos que los demás. Y no debe ser así. Por eso el texto dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y si vamos a la palabra, algo que Jesús le enseñó a sus discípulos era lo siguiente. Jesús le dice, cuídense mucho de los fariseos, de los escribas. Cuídense mucho de su levadura, cuídense mucho de su ideología, de su teología. Cuídense. Pero también les dice, todo lo que ellos les digan que hagan en base a la ley, hacedlo. Mas no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Y es aquí lo que debemos de entender, la importancia que debemos, o la postura que hemos de tener. Debemos de aprender qué es lo bueno y debemos de tratar de hacerlo. En vez de saber lo que es bueno y no hacerlo. Y pretender o querer que los demás hagan lo que es correcto y nosotros mismos no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es correcto
tener misericordia, porque es correcto tener compasión, porque es correcto extender la mano al caído, porque es correcto llevar fe, llevar esperanza al que no la tiene. Es correcto, pero no lo hacemos. Y dice la palabra que inclusive el saber hacer lo bueno y no hacerlo constituye un pecado. Y ahí vemos de que no somos tan santos, no somos tan justos como creemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te haces de la vista gorda, cuando un hermano cae, tú estás siendo partícipe de la caída de tu hermano también. Porque cuando tú tienes las herramientas, tú tienes los argumentos, tú tienes la capacidad para poder ayudar a alguien a levantarse y no lo haces, tú y yo estamos siendo también instrumentos de juicio para este hermano. Entonces Dios no nos ha llamado a juzgar. Sí, Dios nos ha llamado como ministros a predicar la palabra, a predicar la verdad, pero también a practicarla. Y debemos de practicarla. Debemos de aprender a guiarnos y comportarnos como hijos de Dios, pero sin juzgar más de lo que debemos de hacerlo. Porque hay una diferencia entre dar argumentos y juzgar sin motivos. Cuando tú opinas, das una opinión sobre X o Y persona en base a su forma de comportarse, estás exponiendo la opinión que tú tienes. Pero cuando tú comienzas a juzgar y levantar un juicio hacia alguien, entonces estás pecando. Estamos pecando. ¿Por qué? Porque no fuimos llamados a levantar un juicio. Fuimos llamados a levantar, a restituir, perdón, al que está caído. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor de que sea de bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que suscribas al canal si no lo has hecho aún y les veo el próximo fin de semana con un tema. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta la próxima.